Bueno, y continuando con la unidad 4, en la perspectiva ética y cultural de la intervención comunitaria, vemos la práctica de campo más allá del voluntarismo y el idealismo. La práctica entonces de campo es distinta al voluntarismo y al idealismo, ya que el rol del profesional en la división social del trabajo como intelectual y por lo tanto cuestionador y transformador junto a los sectores sociales. Entonces acá vemos los fenómenos que ocurren al no tematizar esta situación. Podemos caer en un asistencialismo con actitudes de ayuda o ofrecimiento de servicio a través de la culpa. El ocultamiento de las diferencias por una concepción romántica de ese saber popular. La resistencia a la formación teórica por una disociación teórico-práctica. La no directividad como esa actitud pasivo-controladora y el autoritarismo con esa concentración del poder. Entonces, existen herramientas teóricas para la praxis de tipo crítica. Un psicoanálisis como arte de la interpretación y proceso de reconstrucción, donde nos ofrece herramientas para poder conocer aquellos mecanismos que van a actuar como base inconsciente del comportamiento ideológico. Entonces, más allá de esa práctica individual, se va reformulando desde la práctica social y la práctica política. Por su parte, la antropología cultural nos habla de las lógicas distintas del investigador y de esa cultura que investiga. A través de la lingüística como estudio de los diversos códigos lingüísticos, tanto verbales como no verbales, de aquellas distintas como visiones culturales. Y el Gramsci como filosofía de la praxis intelectual y orgánico. Intelectual y orgánico entonces como aquel papel metodológico que va a permitir crear aquellas condiciones para que los sectores con los que se trabaja puedan autodescubrir el mundo de ilusiones y apariencias que oculta las verdaderas contradicciones de esa realidad. Es un agente catalizador, va a acelerar y estimular el protagonismo de los propios sectores populares. Por su parte, no debemos olvidarnos de dos conceptos sumamente importantes, tanto el consentimiento informado como la devolución de los resultados. Y el consentimiento informado, definido como aquel proceso comunicativo donde se explica a la persona o grupo los objetivos, los procedimientos, los riesgos y beneficios de esa intervención o investigación. Lo que pretende es garantizar una autonomía, respeto y una participación consciente. Y a su vez la devolución de esos resultados me va a implicar entonces informar a quienes participaron de esos resultados que se obtuvieron de una manera comprensible y ética. Me va a permitir cerrar el ciclo de la intervención o investigación, reforzando la transparencia y la confianza. Por tanto, es importante siempre poder utilizar con claridad y un lenguaje muy accesible, a su vez, la voluntariedad y la posibilidad de retirada respecto a los derechos y dignidad de los pacientes. Ahora, ¿qué hablamos cuando nos referimos a la implicancia? La implicancia no es otra cosa más que el grado de compromiso y participación que tiene el profesional en la situación que va a intervenir, considerando su propia posición, valores y emociones frente al contexto social. Por tanto, me va a permitir reconocer cómo los intereses y las perspectivas de este profesional me va a influir en esa intervención que va a hacer el profesional. A su vez, va a favorecer la autorreflexión de tipo crítica, evitando entonces prácticas mecanicistas o despersonalizadas. Me va a conectar entonces la ética profesional con la práctica concreta, integrando aquellos valores y la responsabilidad social. Va a presentar entonces como beneficio el trabajar con implicancia, dado que mejora la calidad de la intervención y la relevancia social de las acciones, y va a favorecer la co-construcción de soluciones con aquellos sujetos sociales y no solo una imposición de una mirada externa.
Por su parte, la vigilancia epistemológica, para Bourdieu, es una actitud de tipo crítica y reflexiva sobre aquella producción de conocimiento. Me va a implicar, bueno, cuestionar entonces las estructuras de poder que van a influir en cómo se genera, cómo se valida y cómo se distribuye ese saber. Este concepto de vigilancia epistemológica busca cuestionar aquellas condiciones en las que se produce el conocimiento, lo que implica ser consciente de aquellos intereses de tipo sociales y el poder que afecta el proceso de validación de las ideas y teorías científicas. Bourdieu critica la noción entonces de que el conocimiento científico es completamente objetivo y desinteresado. Los académicos, entonces, y los científicos están influenciados por su posición social dentro del campo y sus vínculos con otros actores poderosos. Por tanto, la legitimidad de la intervención comunitaria reconoce esas limitaciones de autogobernación de la comunidad y promueve un equilibrio de corresponsabilidad entre ésta y el profesional. ¿A qué hablamos cuando referimos a contradicciones? Bueno, a reconocer esas tensiones que existen entre las necesidades y las acciones externas. ¿A qué nos referimos con autoridad? Bueno, esa autoridad ejercida con respeto, sin imponer, promoviendo participación. En cuanto a la intencionalidad, con aquellas acciones que son orientadas a empoderar y respetar los valores comunitarios. Y a la racionalidad, entendiéndola como una intervención reflexiva, crítica y contextualizada. En cuanto a las implicaciones prácticas, bueno, fomentar una participación de tipo activa, porque me va a permitir generar confianza y respeto mutuo, a su vez de evaluar la alineación con aquellos valores y necesidades de la comunidad. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de neutralidad ideológica? En el contexto de las ciencias sociales, esto me va a implicar que los investigadores deben ser imparciales y objetivos, como veíamos en las diapos anteriores, sin que sus opiniones o creencias personales afecten el análisis. La idea de que la ciencia puede ser objetiva y libre de influencias ideológicas. Pero hay una visión crítica, como nos muestra Sánchez Vázquez, a la neutralidad ideológica. Él sostiene que la pretensión de neutralidad en las ciencias sociales no es posible, que no se puede separar completamente la ideología del conocimiento, ya que toda investigación va a estar influida por valores, intereses y perspectivas ideológicas del investigador. Sostiene que la idea de que la ciencia pueda ser neutral ideológicamente es una falacia, ya que todo conocimiento va a estar siendo influenciado por contextos sociales, históricos, políticos y económicos. Desde una perspectiva o desde un enfoque marxista se va a argumentar que toda ciencia está condicionada social y políticamente, que la neutralidad ideológica es una ilusión que va a esconder las relaciones de poder. Entonces, la neutralidad ideológica puede ser utilizada por las clases dominantes para perpetuar su poder. Al presentarse como una postura objetiva, la ciencia se convierte entonces en un mecanismo que va a justificar las desigualdades sociales sin abordar las raíces de estas desigualdades, que no son otra cosa más que el producto de la estructura económica y política de la sociedad. Todas las ciencias sociales van a estar insertas en una sociedad con estructuras de poder y relaciones de clase. Por tanto, como consecuencia, el conocimiento producido no puede ser independiente de estas estructuras. Es decir, no es posible aislarse de aquellos valores, perspectivas ideológicas y demás, porque los problemas que se abordan, las teorías que se eligen y las soluciones que se proponen van a estar condicionadas por intereses y valores de los grupos sociales a los que pertenecen propiamente los investigadores. En el estudio, entonces, de fenómenos sociales, la elección de qué se estudia, cómo se estudia y la interpretación de estos resultados va a estar influenciada por valores y perspectivas ideológicas. El conocimiento, entonces, está condicionado y siempre tiene un sesgo que debe ser reconocido.
Entonces, pregunta para reflexionar. ¿Es posible ser imparcial en nuestras prácticas? Les dejamos las referencias bibliográficas por aquí. Muchas gracias.